3 de la tarde, 32,7 la actual temperatura según el Servicio Meteorológico Nacional, 38 el porcentaje de la humedad. Ya te voy a dar el pronóstico extendido, ya tenemos la información con Daniel León. Lo saludamos, lo presentamos para que se integre a la mesa al constitucionalista Daniel Herrenford. ¿Está bien dicho, Dani, el apellido? Herrendorf, perfecto. Bueno, ya vamos a contar, ya nos va a contar obviamente todos los títulos y cargos que tiene. Para eso también está nuestro compañero Víctor Bresciani para sumarse a esta charla, pero la información de Dani León tiene que ver con lo siguiente. Porque mañana sí continúan los repechajes. Recordamos entonces que ganó México, goleó 5-1 a Nueva Zelanda, lo dijimos en lo de Uruguay ayer, también goleó. Islandia-Croacia. Grecia-Rumania, Portugal-Suecia, lo que decimos siempre, está acá, Portugal-Suecia, uno de los dos queda fuera, o Ronaldo o Ibrahimovic, Yo quiero que uno de los dos se pierde el Mundial. Portugal. Y el último partido, Ucrania-Francia. Mañana 16:45 vemos todos los partidos de ESPN, Fox Sports, los seguimos 15 al minutos momento. lo vamos a compartir por lo menos. ¿Cómo no? 15:45 sí, está bien. Y bueno, ¿qué se le va a hacer? Algo es algo. Bueno, lo presentamos ya, dimos obviamente la presentación oficial en Acción 9, está en vivo aquí en el estudio Daniel Herrenford, que es constitucionalista, y bueno, y también tiene otros cargos importantes, ¿no, Daniel? Bueno, algunos. Sí. Algunos, dígalo para que la gente lo conozca. Bueno, estoy trabajando en este momento en la presentación de un código, el Código Nacional de Derechos Humanos, que forma parte de un tratado, del Tratado Internacional de Derechos Humanos, que contrató la editorial Thomson Reuters. Fue un trabajo de muchos años, que empezó hace 4 o 5 años atrás, y concluye en esta propuesta de Código de Derechos Humanos que presentamos ayer en la Universidad Nacional de Rosario. Muy bien. Víctor Bresciani también está con nosotros, que es el encargado de actualidad y política, así que Víctor, todo suyo. Por supuesto. El doctor no solo es especialista en Derecho, sino también en Filosofía, es decir, hay todo un bagaje de conocimiento que amplía el espectro. Y está doctorado en la Universidad, la mítica UNAM, la Universidad Autónoma de México. Le trae mucha experiencia para esto del código, sobre todo en derechos humanos. Sí, el Código de Derechos Humanos surge como una idea interamericana. Como ustedes saben, hay un sistema interamericano de derechos humanos que ordenado, digamos, por el Pacto de San José de Costa Rica, que es muy mencionado, pero nadie lo conoce, mucho menos los jueces, y nadie lo cumple. Si no lo conocen, no lo cumple. Eso es una cosa lógica, ¿no? ¿Para usted? No, es un código, yo creo que ha tenido mucha fama, un pacto muy nombrado, digamos, que estuvo de moda. Pero el sistema incluso ha sido lo que son las constituciones nacionales, y la nuestra, la Argentina, lógicamente adhirió a la nueva constitución del 94. Pero sí, tiene sus, como usted dice, sus falencias o cosas como para poder hablar un poco más, profundizar, ¿no? Sí, el problema en realidad es que los jueces no aplican los derechos que emergen de los tratados internacionales. Es decir, que no tiene sentido que los tratados estén incorporados en la Constitución o que la Argentina forme parte de sistemas integrados de derechos humanos si los jueces en la realidad no aplican esos derechos. Creo que los jueces no actúan con mala fe, que en realidad la formación que tienen es una formación ritualista, habitual, reiteran, y están habituados a los códigos. Por formación, están habituados al código. Lo más cercano, digamos, porque la Constitución en cierta medida parece tan lejana, tan inmaculada, pero nadie la toma en cuenta, no la respetan. Van al código o van al reglamento, al decreto. Sí, por eso la idea del código nos pareció interesante, porque le da al juez una herramienta mucho más rápida, ágil, la tiene más a mano, digamos, no solo compila los derechos emergentes de tratados, sino los que los desarrollan. ¿Cuáles son los pilares fundamentales de este código que está impulsando? Bueno, o la idea fuerza, digamos. Son dos, el código tiene dos partes. La primera es una parte de principios generales, digamos, que es la discriminación, que obliga a los jueces a aplicar siempre el mejor derecho, es decir, si un juez aplicó el código en un sentido que mejora
el derecho que está aplicando, ese es el derecho que debe aplicarse. O sea, el código está permanentemente reformándose conforme la jurisprudencia avanza. Es la idea de un código que se mejora, digamos, conforme se va aplicando. Al mismo tiempo se establece que lo que los jueces deciden en torno de derechos humanos es válido para todos los demás jueces y de aplicación obligatoria. Es decir, que no hay que hacer todo un recorrido de apelaciones y demás para lograr una decisión que ya fue asumida con anterioridad. Y al mismo tiempo queremos llevar el código no queremos llevarlo, sino que estamos llevándolo a todos los países americanos a través de la Confederación Parlamentaria de las Américas, la COPA, Confederación Parlamentaria de las Américas. Estamos proponiendo... Eso es lo que yo te quería preguntar, ¿por quiénes estaban respaldados cuando hacen todo este tipo de ideas que van teniendo, sobre todo esta la del código? ¿Quién es el que los respalda? Bueno, en principio la editorial Thomson Reuters es la que edita. Está bien. Esta confederación parlamentaria está llevando la propuesta del código a los parlamentos americanos, y el sistema interamericano, que es la Corte Interamericana, la Comisión Interamericana, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, nos está, digamos... Sí, le abren las puertas y lo dan a conocer todo lo que tiene concerniente a esto. Exactamente. Está bien. Lo más importante. ¿Alguna respuesta que están observando? Bueno, por el momento estamos presentándolo. La respuesta siempre es favorable, porque, digamos, la propuesta es mejor, derechos humanos llega. Es mejorar las condiciones de vida, ¿no? Estamos tratando de que la educación tenga, digamos que, por ejemplo, que las escuelas públicas tengan un sistema nutricional que en América es muy importante. Tal vez para nosotros en Argentina no sea sea novedoso, pero en América Latina el problema nutricional de los chicos es complicado, y en ocasiones llegan al colegio sin ninguna posibilidad de aprender porque no están mentalmente capacitados para hacerlo. Lamentablemente eso ya está pasando en Argentina, en las provincias del norte, cuando los chicos llegan al colegio y en realidad no han desarrollado la capacidad para aprender por problemas nutricionales. Creemos que las escuelas, y lo hemos incorporado al código, deben nutrir, deben dar de comer a los chicos desde 4 comidas diarias, en doble escolaridad. En algunos casos se da la famosa copa de leche en muchos de los colegios y escuelas, pero obviamente eso tampoco por allí sería lo que se necesita realmente, ¿no? No, la copa de leche es una tontería. Sí. Incluso en muchos colegios les dan a los chicos una merienda, le dan y esa merienda es criminal, porque les dan harinas una media luna con mate cocido, que es darle grasa con o el alfajor. Claro, es alimento. Y eso no, hay que hacer un programa alimentario hecho por nutricionistas. Entonces, si un chico come carnes, lácteos, verduras, frutas, las escuelas se comprometen a que desde el plan materno-infantil, es decir, los 2 años, se incorporan a la salita de 2. Sí. Y están en doble escolaridad hasta los 17 años, con 4 comidas diarias, actividades educativas, actividades deportivas, actividad física, actividades de dispersión. Y eso verdaderamente, perdóname, ¿por qué no se hace? ¿Por qué no se quiere o por qué no se puede? Yo creo que porque no se quiere ejecutar. Porque una cosa tan sencilla, darle de comer a alguien en un país como este, me da la sensación que no hay voluntad tampoco para eso. Es tan sencillo, me parecería tan sencillo que inclusive cadenas internacionales pudieran brindar la posibilidad de dar eso. Yo creo que no se quiere hacer, no hay voluntad absolutamente para esas cosas. Pasa que cada gobierno le da prioridad a mí me da la sensación que no les interesa, que no les interesa absolutamente para nada. No lo quiero llevar a otro terreno como esto que tiene que ver con el narcotráfico, que no les interesa. Esto le importa a la gente.
mejor dicho, le importa a los políticos cuando le explotan la cara. Es muy Y importante encima algunos siguen mintiendo. que el doctor Entonces no hable les interesa. algo. No Es les interesa. importante el tema de las adicciones. Así, bueno, hay algún capítulo así. Y todo tiene que ver con más todo. directo así con el tema de los derechos humanos, porque bueno, sobre todo los más heridos son los chicos, los jóvenes. Son víctimas en última instancia, lo que decimos, bueno, el otro negocio. Estamos hablando de adicciones. No entro ya en el narcodelito, lo dejo un poco al costado. Entra en algún capítulo aquí de los derechos humanos, más que un impacto en Latinoamérica. Hoy hablamos de Argentina, pero Latinoamérica está toda invadida por esto. Sí, en realidad el tema es la adicción. La adicción, sí. La adicción, y tal vez merezca una reflexión previa. Durante el siglo XX nosotros vivimos en una sociedad, en la famosa sociedad disciplinaria. Es decir, pasábamos de la familia, vivíamos siempre en el encierro, en un encierro aparentemente grato. Pasábamos de la familia a la escuela. Mamá nos decía, ya no estás en casa, estás en la escuela. De la escuela íbamos al cuartel, otro lugar de encierro. Del cuartel a la fábrica, que era el lugar del trabajo. Ocasionalmente al hospital, otro lugar de encierro. Si nos iba mal, al hospicio. Y si nos portábamos mal, a la cárcel. La cárcel es, ¿no? Foucault lo describió muy bien, es el epítome, digamos, del lugar de encierro, el panóptico. Ahora bien, la familia ya no contiene, la escuela no educa, el hospital no cura, la fábrica ya no da trabajo. Es decir, el siglo XXI se desarticuló. La sociedad no contiene. No, entonces, hoy un chico de 12, 13 años es un adicto a algo. Puede ser adicto a la droga, puede ser adicto a la cerveza, al alcohol, al cigarrillo, a todo eso. A delinquir. Internet también. Sí, Sí. sí, se comienza a delinquir como un juego. Claro. Después se convierte en algo interesante y después es una adicción. Aprovechado por otros mayores que lo aprovechan para sacarle rédito también. Digamos, No, lo hacen porque por ahí, sí, viste, comenzó con un juego y después les termina gustando el juego. Claro. Claro, como hay una responsabilidad, no hay una verticalidad, así, bueno, un orden. No digo ese orden autoritario, pero tiene que existir un orden en la sociedad. Algo que oriente, que mande también. Alguien que uno pueda reflejar, así lo que es el poder, el derecho y el deber se manejan con un poder determinado para respetar al semejante, me parece, ¿no? Sí, las sociedades han atravesado ciertas orillas, me parece. Pero y entonces, para no irnos del tema, con todo esto que vos anunciaste, ¿cómo combatís todo eso? Bueno, no se trata de combatir. No. Entonces... creo que hay que, un poco lo que decíamos hace un rato, la educación resuelve muchas cosas. Sí. Hay que empezar nutriendo y educando. Creo que el famoso precepto de crecer y multiplicarse, tiene que ver con hacer crecer la inteligencia sustantiva y multiplicar la libertad. Es decir, darle a un individuo la posibilidad de estar en la libertad y no por debajo de la libertad. Una persona que lo come está por debajo de la libertad. No puede ejercer sus derechos. No tiene sentido que le digamos que tiene derecho. Es escarnecerlo. ¿Quién se anima a decirle hoy a una persona que no come, que come cada 3 días, que tiene derechos? O que hay una declaración universal de derechos que le proporciona quién sabe qué. Es un escarnio, es como burlarse. Seguro, sí. Entonces, de algún modo la sociedad tiene que hacerse cargo de sus hijos. Tiene que empezar a pensar en sistemas nutricionales y educativos que pongan a la persona en un nivel de dignidad y al mismo tiempo que le proporcionen conocimientos. Yo le pido, doctor, usted que es un especialista, incluso a nivel internacional, voy un poco a lo terrenal aquí, y problemáticas que son concretas. Usted habló incluso de ir a un hospital, un sanatorio, entes de salud. Yo pido que los profesionales, usted trabaja en multidisciplinario, tiene un equipo así más amplio para debatir todo esto. Sí, porque le digo que los asistentes sociales aquí se han formado en la universidad, que quizás conocen en Buenos Aires, prácticamente finalizan, son profesionales y terminan frente a un escritorio, en un sillón. Rara vez un asistente social, esto es muy importante, concurren a donde está justamente el peligro social o el riesgo social. Raramente, le digo, y esto lo conozco
por causa directa. Uno siendo periodista investiga sobre todo las zonas más explosivas, donde está la mayor injusticia. ¿Qué de todo esto como para, bueno, ir acercando al derecho también ustedes a través del código, que también se acerque esa gente, que entienda, que sepan que alguien los defiende? Bueno, lamentablemente el derecho se alejó mucho de la sociedad. Hoy, digamos, hablar de derecho o de nuevas normas es a veces un poco escarnecer a la gente, porque no hace falta más derecho, no necesitamos más leyes. De alguna manera, esta propuesta de hacer un código es tratar de ordenar lo que tenemos para que los jueces hagan un poco mejor las cosas. Tal vez necesitamos acciones más concretas, más específicas, un hacer cotidiano más consciente. Los estados están desvirtuados. Lo que decía yo recién, de la escuela que no enseña y el hospital que no cura, es como decir que el agua ya no moja. Parece absurdo, pero vivimos la paradoja del Estado. El Estado ya no protege. Entonces, fíjense que vivimos en la era de las organizaciones no gubernamentales, las organizaciones intergubernamentales, las iglesias. ¿Por qué? Porque en algún lugar hay que buscar refugio. Uh-huh. De alguna forma hay que alimentarse, de alguna forma hay que formarse, de algún modo hay que procrear y sobrevivir. Es decir, hemos llegado a la medievalización otra vez. ¿No fuimos para atrás? Bueno, pero no tiene nada de malo, claro, no tiene nada de malo, ojalá. Estamos tomando carrera para... Doctor, lo único que, bueno, usted nombró recién a Michel Foucault, y él hablaba de vigilar y castigar, no hemos vuelto a esas instituciones. No, al contrario. Al contrario. Bueno, están desperdigados un poco, pero bueno. No, al contrario, no. Bueno, hay una idea... ¿De qué tiempo hablas vos de todo esto que ha sucedido? ¿En los últimos 30 años? 30... Sí. 30 años. Pero vos fíjate qué casualidad que es a partir de la democracia. Es la globalización y... Bueno, pero no le echemos la culpa. No, me refiero a la paradoja. Fíjate qué paradoja. Por ahí no le echemos la culpa a la democracia, le echemos la culpa de los políticos que hicieron esta democracia, o parte de los políticos que hicieron esta democracia. Fíjate qué paradoja. No al sistema. Obvio. No, creo que la globalización, ¿no es cierto? Un sistema internacional también que protegió. Esto cambió todo. Han influido muchas cosas. No creo que tenga que ver obviamente, la forma de gobierno. Pero yo digo, qué casualidad que a partir del año 83-84 esto va aumentando y cada vez más. Y uno toma y dice, ¿cómo puede ser? Qué casualidad. Es decir, que lo que decía Marcelo recién, acá los gobiernos o no se han comprometido a hacer las cosas como tendrían que haberla hecho para desencadenar este desastre. Porque estamos hablando de 30 años y cada vez es peor. Esté quien esté, partido que sea. ¿No será que esta economía de la globalización cambió tanto y en esta época, hablamos de los 80, se dejó entrar la economía informal? ¿Qué era la economía informal? El narcodelito, el narcotráfico. ¿En qué época dijiste? Sí, entró de los 80. Aquí entró fuertemente y sabemos con la ayuda de Escobar Gaviria en el año 94, en la época de Menem. Fines del 80. Los cárteles vinieron de Colombia y después vinieron los de... Fines de los 80. Los de México. Claro. Y se le dejó libertad porque si no había mucho desempleo, era la economía informal, había que hacer algo. Y lamentablemente este movimiento nos absorbió y destruyó las instituciones, en definitiva. Doctor, ¿sigue un ratito más? Sí, claro. Vamos a hacer un pequeño corte, la charla está muy interesante. Nos iba a contar algo que justamente se había quedado ahí, lo hemos interrumpido en la idea que nos iba a dar el doctor Daniel Herneford, que está charlando con nosotros aquí, constitucionalista, está en Radio 9 Rosario. Estamos en Acción 9 hasta las 4 de la tarde, 28 minutos pasaron de la hora 15. Música, ya volvemos. Daniel, retomando un poco lo que estábamos charlando, obviamente, si decíamos que nos fuimos para atrás 30 años donde se venía cayendo todo esto, también Víctor recién dijo también algo importante, no sé si coincidís con el tema de que el ingreso también, obviamente, del narcotráfico a fines de los 80, y hace poco también lo unimos con que hace poco tiempo se cumplió, ¿no? 20 años de la reforma constitucional, ¿puede ser? El famoso Pacto de Olivos. 19. Hoy se cumple. Hoy justamente se cumple. Claro. Le recordamos a la gente el pacto que tiene que ver con Menem y Alfonsín. Claro. Una cosa que no sé si tenés catalogada como que fue buena o mala para el país. Fue un pacto entre ladrones.
En ese pacto, cada uno de los dos contrayentes, no sé si los protagonistas, tal vez los partidos, creyeron que le sacaban algo al otro. Y los dos perdieron. Cada uno pensaba que podía conquistar algo que no conquistó. La reelección de Menem fue un error para él, independientemente del país, cómo le hubiese ido al país o no lo sabemos, porque terminó, digamos, en un estado de desprestigio por su muy mala segunda presidencia, del cual se hubiera librado si hubiese esperado 4 años más, hubiese sido presidente tal vez después o no, pero no se hubiese sumido, digamos, en el desprestigio que lo persiguió después por una segunda presidencia muy mala. Y por parte del radicalismo, ninguna de las supuestas conquistas que tuvieron sentido, porque el tercer senador no hizo más que multiplicar el gasto público, no mejoró la representatividad de nada ni de nadie. La autonomía de la ciudad de Buenos Aires es un cachivache indescriptible que no tiene ningún tipo de descripción en ninguna formalidad jurídica alguna, o sea, no se sabe ni qué es. Independientemente del derecho, por supuesto, sí, legítimo de los habitantes de la ciudad de Buenos Aires de elegir a su jefe de gobierno. La autonomía del Ministerio Público Fiscal era una autonomía que ya estaba dada y que no había que fijarla como un organismo extrapoder, que no existen los órganos extrapoder, o están en el poder o no están en el poder. Y algo criminal para las provincias, que fue eliminar los colegios electorales. Hoy un candidato a presidente gana en Santa Fe, en Córdoba, en Mendoza, en La Pampa, en Entre Ríos, pero pierde las elecciones porque hay otro que gana en La Matanza y en Lomas de Zamora. Perdió. Claro. No hay representatividad lógica. Esa es la reforma. Lo único que la reforma del 94 logró de una manera más o menos ordenada fue la incorporación de los tratados en materia de derechos humanos a la Constitución Nacional. Pero sin efectos, porque después no se puso en marcha, que es de algún modo de lo que veníamos hablando hace un rato, cómo poner en marcha los derechos humanos, si no es suficiente con que estén ahí. Claro, que no sea una moda, que no sea algo que salió en un momento y después, no se habla más del tema y no se aplica. Pero hay algo más grave, tal vez, que no tiene que ver con la Argentina. Y nosotros hemos vivido en los últimos 50, 60 años con la idea, seguramente equivocada, de que la Segunda Guerra Mundial la ganamos. Y en realidad el nazismo ganó la guerra. El nazismo ganó la guerra cultural. Nosotros empezamos el siglo XXI viendo cómo el país, la potencia que defiende más que ninguna otra los derechos de la libertad, los Estados Unidos, invadieron Persia, una de las más grandes civilizaciones del mundo, alegremente y con la mano en la cintura, sin dar ninguna explicación, conducidos por el presidente más inepto que ha tenido Estados Unidos en toda su historia, Bush hijo, que tal vez sea una de las vergüenzas más grandes que haya tenido la historia norteamericana. Y antes de eso pasaron cosas horribles. Ahora mismo, sin hacer demasiada historia, la Unión Europea acaba de determinar que para el año 2014 necesita 50 millones de negros para las tareas sucias y pesadas que no quieren realizar los blancos. De la misma manera, se sacan de encima de Londres, expulsan a los turcos, los españoles cuando necesitan mano de obra, los buscan, los abandonados y los muertos de la medusa. Los buscan cuando los necesitan, y luego los tiran. Bueno, hace
ir a Madrid o a Barcelona hace 10 años era imposible, porque había argentinos que los devolvían como si fueran porquerías, porque no tenían la suficiente cantidad de euros o no estaban hospedados en un hotel de 5 estrellas. Y hoy están rogando que alguien llegue a España. Bueno, ese es el triunfo del nazismo. Ese es el triunfo del nazismo. Hitler ganó la guerra. Cuando los migrantes, cuando el Papa dice que es abominable que Italia, en Lampedusa, en el sur de Italia, se quedan mirando las tropas costeras, cómo se ahogan 300 africanos en el mar, nada más que porque no tienen instrucciones, porque son ilegales, entonces miran cómo se ahogan. Eso significa que nos han encallecido el alma de tal manera que ya la vida no nos importa, no es un valor sustantivo. Hoy los africanos pueden exhibir un índice de mortalidad del 10% o del 100%. ¿A nosotros qué nos importa? ¿Qué nos puede importar? ¿Qué nos da África? ¿Petróleo? ¿Uranio? ¿Maíz? ¿Soja? ¿Algo? ¿Nada? No nos da. Doctor, viniendo aquí porque... La última, Víctor, estamos cerrando, sí. Usted conoce y hemos charlado fuera del micrófono el tema del borrador, de lo que viene del nuevo Código Civil y Comercial, porque se ha unido, se ha sintetizado en un solo código. Hoy estaban hablando justamente Graciela Camaño, que es una de las legisladoras que está cuestionando un tema esencial. Se habla que el derecho al acceso al agua, que es universal, no va a ser votado así. Va a ser rechazado entre el nuevo Código Civil, con ciertos subterfugios, con otras palabras elegantes. Algunos dicen porque en el Gran Buenos Aires falta agua directamente. Otros dicen porque vendrían tantos reclamos que les saldría un fangote dinero al Estado enfrentar esos juicios. Es un tema de derechos humanos muy poderoso. ¿Será dejado de lado? Se habla de flexibilización laboral, se habla de desamparo a los trabajadores cuando son directamente echados o cuando hay local patronal, ya no hay defensa, no hay solidaridad. Este tema del agua es lo que más preocupa, a mí me impactó realmente. Bueno, el agua, yo normalmente digo que no hay 100 problemas en la agenda mundial. Hay 2. La miseria indescriptible, como la llaman Naciones Unidas, y el agua potable. Esos son los temas de la agenda. Yo me imagino que, como en aquella vieja serie Max Mad, que había protagonizado Mel Gibson, nosotros vamos a terminar el tercer milenio matándonos los unos a los otros por un poquito de agua potable. Fuerte, doctor, son palabras muy fuertes y bueno, para que nos haga reflexionar seguramente. Doctor, riquísima, interesantísima la charla. Le agradecemos mucho todos estos minutos que estuvo aquí en Acción 9. Espero que la haya pasado realmente bien. La pasé muy bien, muchas gracias. La verdad, gentiles. Muy interesante. Estuvimos con Daniel Herrenford, constitucionalista. La verdad, una charla muy, pero muy interesante en este Acción 9. Tenemos mucha más información. Y la van a poder ver en Acción 9. Hasta las 4. Sí, esta noticia la van a poder ver en, no sé, en un par de horas. Sí. Ya va a estar colgado en www.inforroserio.com. Vamos a revivir toda esta charla porque ahí está la cámara de pulpito que obviamente refleja todo lo que tiene que ver con los entrevistados que nos visitan aquí en Acción 9. Gracias, doctor. Gracias nuevamente a ustedes. Un toquecito musical y ya seguimos hasta las 4 de la tarde. Tenemos mucha más información.